El 1 de agosto de 1976, en el infierno verde de Nürburgring, el fuego devoró a uno de los hombres más fríos y calculadores que había conocido la Fórmula 1. Todo parecía una vuelta más, una curva más, un instante más, en una carrera peligrosa, hasta que el destino giró el volante. El Ferrari perdió el control a más de 250 km por hora, golpeó violentamente las barreras y explotó en llamas. Durante interminables segundos, Niki Lauda quedó atrapado dentro de un infierno de gasolina, humo y metal ardiendo. Los médicos dudaban que sobreviviera, pero 40 días después, volvió a subirse a un Fórmula 1. Antes de convertirse en leyenda, Niki Lauda era solo un joven austríaco obsesionado con una idea: correr más rápido que nadie. Su familia, rica y poderosa, veía las carreras como una locura peligrosa. No querían saber nada de circuitos, motores, ni velocidad. Pero Niki no pidió permiso, pidió un préstamo, se endeudó y apostó su futuro a una sola carta: su talento. Mientras otros pilotos confiaban en el instinto, él analizaba cada curva, cada vibración y cada tornillo de su coche. No era el más carismático, no era el favorito, pero bajo aquel casco rojo, empezaba a nacer una leyenda. A principios de los años 70, Ferrari seguía siendo un símbolo de grandeza, pero en la pista empezaba a perder su brillo. Entonces apareció un joven austríaco de mirada helada, modales secos y una obsesión enfermiza por la perfección. Mientras otros pilotos hablaban de sensaciones, Niki Lauda hablaba de peso, equilibrio, neumáticos y décimas ocultas. Y poco a poco, aquel hombre metódico empezó a transformar un coche inestable en una máquina campeona. En 1975, Niki Lauda devolvió a Ferrari a la cima del mundo. Y entonces apareció el hombre que parecía nacido para desafiar todo lo que Niki representaba. Mientras Lauda dormía pensando en reglajes, Hunt vivía como una estrella de rock, fiestas, alcohol y velocidad. Uno calculaba cada milímetro, el otro pilotaba con el corazón desbocado. Pero cuando se apagaban las luces, dos personalidades opuestas se convertían en gladiadores. El campeonato de 1976 no sería una simple temporada, sería una guerra. 1976 arrancó con un mensaje claro: Niki Lauda no pensaba entregar su corona a nadie. Aquel Ferrari parecía una extensión de su mente, preciso, rápido y despiadadamente eficiente. Pero al otro lado del paddock, James Hunt sonreía. Sabía que tenía velocidad y hambre de gloria. Victoria tras victoria, adelantamiento tras adelantamiento, la temporada empezó a convertirse en un pulso brutal entre dos gigantes. Y mientras el campeonato ardía, una sombra empezaba a crecer sobre la Fórmula 1: el miedo. Carrera tras carrera, Niki Lauda parecía pilotar en otra dimensión: frío, preciso, implacable. Pero detrás, siempre aparecía la misma silueta: salvaje, sonriente, imparable. Ser campeón tenía un precio: dormir menos, pensar demasiado y vivir sabiendo que un error podía costarlo todo. El Ferrari mejoraba cada semana, pero la Fórmula 1 seguía siendo brutalmente imperfecta. Circuitos sin escapatorias, barreras de acero, muerte al borde del asfalto. Y mientras el campeonato seguía acelerando, algo invisible comenzaba a resquebrajarse. Había un circuito que incluso los pilotos más valientes miraban con respeto y con miedo: Nürburgring. Más de 22 kilómetros de curvas ciegas, baches, cambios de rasante y barreras listas para morder hierro y carne. No había margen de error, no había escapatorias, y si algo salía mal, la ayuda tardaba eternidades. Niki Lauda lo vio claro: aquello no era valentía, era una ruleta rusa,
pidió cancelar la carrera, advirtió del peligro, pero el espectáculo volvió a ganar. El 1 de agosto de 1976 amaneció gris, húmedo y extrañamente silencioso. Muchos pilotos notaban algo extraño, una sensación incómoda, ese presentimiento que no se puede explicar, pero se siente. Niki Lauda parecía sereno, pero dentro de aquel casco rojo, su intuición gritaba peligro. Los motores rugieron, las luces se apagaron y el destino se puso en marcha. En apenas unos segundos, Niki Lauda se dirigía hacia una curva que cambiaría su vida para siempre. De repente, el Ferrari se descontroló. A más de 250 km por hora, el impacto fue brutal. Y entonces, gasolina, fuego y un infierno imposible de imaginar. Niki Lauda quedó atrapado entre metal ardiendo, humo tóxico y segundos eternos. Mientras el mundo miraba horrorizado, otros pilotos frenaron y corrieron hacia el fuego. Cuando por fin lograron sacarlo de aquel amasijo ardiendo, apenas respiraba. En el hospital, los médicos luchaban, mientras fuera, el paddock guardaba un silencio sepulcral. Quemaduras severas, pulmones dañados por humo tóxico, el mundo entero temía lo peor. Pero dentro de aquel cuerpo destrozado, seguía latiendo una voluntad indestructible. Mientras todos hablaban de recuperación, él solo pensaba en volver a correr. Los médicos hablaban de meses, algunos dudaban incluso de que volviera a caminar con normalidad, pero Niki Lauda tenía otros planes. Cada movimiento dolía, cada respiración recordaba el fuego, pero su obsesión era más fuerte que el miedo. Solo 40 días después del accidente, el paddock quedó en silencio. Niki había vuelto. No caminaba como un hombre derrotado, caminaba como alguien que había vencido a la muerte. Y entonces hizo lo impensable, volvió a ponerse el casco y volvió a acelerar. El escenario de su regreso fue Autódromo Nazionale Monza, velocidad pura, frenadas imposibles y un mundo entero conteniendo la respiración. Bajo el casco seguían las cicatrices, bajo el mono seguía el dolor. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que estaban presenciando algo irrepetible. Cuando arrancó el motor, no volvió solo un piloto, volvió una leyenda. Aquella carrera no fue una victoria en papel, fue una victoria sobre el miedo. El campeonato llegó a Fuji Speedway, bajo una lluvia apocalíptica. Para Niki, aquello no era una carrera, era volver a entrar en las llamas. Rodó 2 vueltas y entendió algo que pocos estaban dispuestos a aceptar. Entró en boxes, se quitó el casco y dijo basta. Muchos lo llamaron cobarde, pero en realidad acababa de demostrar la valentía más difícil de todas: elegir vivir. Aquel hombre ya no era solo un campeón del mundo, se había convertido en algo mucho más raro, un símbolo. Pilotos, mecánicos y rivales, incluso quienes no lo entendían, empezaron a mirarlo con un respeto absoluto. Y quizá quien mejor comprendió su grandeza fue su rival más feroz, James Hunt. No fue el fuego, no fueron las cicatrices, no fue el miedo, nada logró detenerlo. Porque algunas personas corren para ganar y otras nacen para convertirse en leyenda. Las cicatrices en su rostro nunca desaparecieron, pero jamás intentó esconderlas. Cada marca en su piel era un recordatorio brutal de aquel día y de la vida que decidió seguir viviendo. Muchos hombres habrían quedado rotos. Él volvió más fuerte. Su historia dejó de pertenecer solo a la Fórmula 1. Empezó a pertenecer a todos los que alguna vez cayeron y decidieron levantarse. Porque el fuego pudo quemar su cuerpo, pero jamás pudo tocar su voluntad. Décadas después, el nombre de Niki Lauda sigue pronunciándose con la misma mezcla de admiración
y asombro. Porque su verdadera victoria no fue un campeonato, fue demostrar que incluso después del infierno, siempre existe un camino de regreso. Historias así no pertenecen al pasado, pertenecen a la memoria de quienes aman la velocidad, la gloria y el alma del motor. Esto es Motores de Leyenda. Si esta historia te hizo sentir algo, acompáñanos en la próxima leyenda.